Recordando la parte anterior, nuestro protagonista había encontrado a Usami Chikage en el centro de videojuegos. Aunque ella estaba mostrando una personalidad que él nunca había visto. A diferencia de la rígida Chikage que él conocía, esta era más risueña, de alma libre y atrevida, una personalidad que le resultó muy curiosa. Después de despedirse, el protagonista se quedó pensando si esa era su verdadera personalidad. Lo que el protagonista no sabía era que no se había encontrado con Usami Chikage, sino con su hermana mayor Usami Hikari, la cual, al parecer, había quedado encantada con él, aunque Hikari, a su vez, no sabía que su hermana tenía sentimientos por el prota también. Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción. Bueno, comencemos. Continuando con la historia, en la casa de Sakuto, él intentaba escribir un informe, pero encontraba la tarea complicada porque no había sucedido nada notable y no sabía sobre qué escribir. Se preguntaba qué había ocurrido recientemente y sus pensamientos se dispersaban. Sakuto reflexionaba sobre cuál sería su verdadera naturaleza. No podía dejar de notar que, cuanto más lo pensaba, más incómodo se sentía. Esto le causaba una sensación de disonancia, especialmente porque cuando había hablado con ella en los videojuegos, parecía como si estuviera interactuando con una persona completamente distinta. Después de considerar esto, Sakuto se estira un poco antes de irse a acostar. Al siguiente día, nuestro protagonista camina por el pasillo y es en ese momento cuando ve a Chikage. Sudorosa, al parecer, acababa de terminar su sesión de deporte. Él le lanzó una mirada de reojo, percibiendo algo distinto. Siempre había considerado que era una chica linda, pero no tanto como la que veía en ese momento. Sus miradas se cruzaron y ambos giraron la cabeza, avergonzados. Nuestro protagonista se animó a hablar y le dijo que había ocultado lo del otro día. Chikage, que realmente no sabía a qué se refería, le preguntó de qué estaba hablando. A lo que nuestro protagonista decidió obviar el tema, preguntándose qué significaba esa falta de conocimiento, consideró que se estaba haciendo la desentendida. Fue en ese momento cuando Sakuto recordó lo que ella le había dicho en el centro de videojuegos sobre posar su mano en su oreja para evitar errores de identidad. Considerando seguirle el juego, extendió su mano con la idea de tocarla, pero Chikage se alteró y le preguntó qué estaba haciendo. Confundido, él le dijo que pensó que podría hacerlo cuando quisiera. Ella rechazó la idea, argumentando que no era apropiado, ya que eso era algo reservado exclusivamente para las parejas. Esto impactó a nuestro protagonista, ya que el otro día, a pesar de que no eran pareja, ella lo había abrazado y todo eso. Él entonces, en su error, le preguntó por qué ella lo había abrazado el otro día. Chikage, buscando en sus recuerdos, le dijo que había sido un accidente. Sakuto no se convencía con la palabra accidente en su respuesta, aunque esto se debía a que estaba pensando en el abrazo que Hikari le había dado el otro día. Después de calmarse, Chikage le explicó que solo consideraría el contacto físico si llegaran a ser pareja. Nuestro protagonista entendió y asintió, aunque en su interior, Sakuto malinterpretó sus palabras, creyendo que ella había evitado el contacto físico porque no era apropiado en un pasillo concurrido donde podrían surgir rumores innecesarios. Admiraba cómo Usami Chikage había tenido en cuenta eso, considerándola una persona muy atenta. Ante esto, Sakuto se disculpó, admitiendo su error. Ella, por su parte, respondió que si él lo comprendía, entonces estaba bien. Añadió que estaría bien si estuvieran en una relación, pero solo en ese caso. Sakuto, malentendiendo sus palabras, le aseguró que no volvería a tocarla, dejando a Chikage confundida. Al alejarse, Sakuto enfatizó que no volvería a tocarla nunca más, ya que no eran novios, y se disculpó de nuevo. Mientras tanto, Chikage, en un impulso de desesperación, le gritó que no vería problemas si fueran pareja, incluso podrían comenzar desde ese momento, aunque Sakuto no alcanzó a escuchar esta última. Más adelante, Sakuto caminaba por el pasillo cuando notó un grupo de estudiantes. Se acercó para ver qué ocurría y fue entonces cuando observó a Usami y a Tachibana Sensei en una confrontación. Usami discutía con la profesora porque ella afirmaba que su peinado violaba las reglas. Usami argumentaba que el reglamento solo exigía que el cabello largo estuviera recogido o trenzado para evitar molestias, sin mencionar que un moño con trenza fuera inadecuado.
La profesora, por su parte, sostenía que todo dependía de la interpretación del reglamento. Sakuto se acercó para comprender la situación y algunos estudiantes le explicaron que la profesora Tachibana había reprendido a Usami. Uno de los presentes comentó que conocía la obstinación de Tachibana-sensei, así como la de Usami, y pensaba que podrían resolver el asunto simplemente arreglando el moño de manera adecuada. Se cuestionaba si Usami pretendía impresionar a los demás desafiando a la profesora o si realmente consideraba que su moño era atractivo. Esos comentarios inquietaron al protagonista. Consideraba que, como siempre, se repetía el mismo patrón. Buscar atención nunca había dado resultados positivos, sin importar si las intenciones eran buenas o no. El resultado siempre era negativo. Él conocía bien ese comportamiento en Chikage, por eso ella lo había contactado para preguntarle por qué no había dado lo mejor de sí en aquel momento. Chikage no era de las que buscaban ganar una discusión o parecer impresionante, como sugerían los comentarios. Probablemente, su personalidad no le permitía aceptar lo que carecía de lógica. Después de darle muchas vueltas, Sakuto decidió intervenir. Se acercó a la profesora para saludarla y agradecerle por el sermón de la última vez. Ella, sin mostrarle mucha atención, le preguntó si acaso no había notado que estaba ocupada. Él le respondió afirmativamente, pero le dijo que de cualquier manera quería saludarla. Al estar más cerca, la profesora, que era muy estricta, notó que su corbata estaba torcida. Sakuto intentó arreglársela, pero confesó que en realidad no sabía cómo anudarla. La profesora le preguntó cómo lo hacía normalmente, y él, con un tono algo apenado, le explicó que vivía con su tía materna, quien se encargaba de su corbata. Ella entonces le preguntó si no vivía con sus padres, y Sakuto le respondió que no podía hacerlo debido a ciertas circunstancias. Esto lo dijo con un tono de melancolía para apelar a los sentimientos de la maestra, lo que terminó por funcionar. Al escuchar esto, la profesora inclinó ligeramente la cabeza y le dijo que lo entendía, aunque su rostro revelaba claramente que estaba conmovida. Sakuto, por su parte, continuó hablando con una sonrisa y un tono convincente, asegurando que era de gran ayuda tener a una profesora como ella, que se dedica con tanto cariño a sus estudiantes. Lo que estaba haciendo Sakuto en ese momento era una táctica enseñada por su tía materna, quien era abogada. Ella le había enseñado que para negociar con alguien, primero debía mostrar su debilidad y luego resaltar las cualidades positivas de la otra persona, de modo que la conversación se inclinaría a su favor. Aunque Sakuto había recordado esas palabras, nunca pensó que realmente las pondría en práctica. La maestra calló, convencida por las palabras de Sakuto, y fue entonces cuando se ofreció a ajustarle la corbata, a lo que él accedió agradeciendo. La profesora había caído exactamente en la trampa de Sakuto. Su actitud se había suavizado y el ritmo de la conversación estaba bajo su control. Solo restaba idear una manera de alejar a Usami de la escena, pero, desafortunadamente para los planes de Sakuto, fue en ese momento cuando la mismísima Usami Chikage interrumpió, pidiendo que esperaran un momento. Preguntó a la profesora qué estaba haciendo, y fue entonces cuando nuestro protagonista se dio cuenta de que su plan se había arruinado. La profesora respondió con naturalidad que solo estaba ajustando la corbata de Sakuto. Usami insistió en que se refería exactamente a eso, y le pidió que no lo hiciera a menos que tuviera algún sentimiento por un hombre. La profesora Tachibana, visiblemente sorprendida, le preguntó qué estaba insinuando, pues solo estaba ajustando la corbata de su alumno. Con cierta incredulidad, Tachibana le cuestionó si acaso eso, por sí solo, significaba que ella estaba enamorada de Sakuto. Chikage cuestionó si no era así, a lo que la maestra, obviamente, respondió que no, que se equivocaba. Entonces, Chikage le arrebató la corbata de las manos y le dijo que la dejara a ella. La profesora Tachibana volvió a intervenir, insistiendo en que era su deber como su maestra ajustarle la corbata. Usami no se rindió y argumentó que, como su compañera de clase, le correspondía a ella hacerlo. Ante esta disputa en el cuello de Sakuto, él finalmente se rindió, exhausto, diciendo que lo dejaran y que él mismo se encargaría de la corbata. Su plan había fracasado por completo. Después de clases, Sakuto decidió volver a casa y fue entonces cuando encontró a Usami esperándolo en el pasillo. Sorprendido de verla aún allí, ella se disculpó inmediatamente por sus acciones durante el almuerzo. Sakuto le aseguró que no necesitaba disculparse,
ya que había sido él quien se había metido. Luego le preguntó si lo había estado esperando solo para disculparse, a lo que ella afirmó. Curioso, nuestro protagonista inquirió por qué había confrontado a la profesora Tachibana. Chikage le explicó que no tenía sentido, ella no podía comprender por qué sería reprendida al seguir las reglas al pie de la letra. Mientras lo decía, nuestro protagonista pensaba que esas palabras no eran congruentes con alguien que se dedica a jugar videojuegos tras las clases. Ignorando eso, Sakuto le aseguró que seguramente ella habría hallado una forma más astuta de abordar la situación, sin necesidad de sobresalir al enfrentarse a la maestra. Al oírlo, Chikage tuvo una revelación y, mirándolo fijamente, le preguntó si su deseo de no destacar era la razón por la cual realmente no se había esforzado en los exámenes. Esto dejó a Sakuto sorprendido por su perspicacia, y al notar su expresión, Usami Chikage se disculpó de inmediato, reconociendo que estaba siendo demasiado directa otra vez. Le comentó que debía ser molesto tratar con alguien como ella. Sin embargo, Sakuto le preguntó qué pensaba sobre llamar la atención, ya que, al obtener siempre buenas calificaciones, solía ser tema de conversación entre los otros estudiantes. Chikage le respondió que, aunque no veía nada malo en destacar, no podía negar que a veces le daba un poco de miedo pensar en cómo los demás la percibían y qué opinaban de ella. Ante esto, Sakuto le dijo que si realmente pensaba así, ¿por qué no mantenerse bajo perfil y no destacar? Argumentó que, por más que uno se esfuerce, un clavo que sobresale siempre recibe el golpe. Ella lo miró fijamente y respondió que no creía poder hacerlo, ya que odiaba rendirse. Además, había escuchado un dicho contrario, un clavo que sobresale demasiado no será golpeado. Ante esta contradicción, Sakuto comentó que ella era realmente una persona obstinada. Ella sonrió y asintió, afirmando que, a pesar de todo, así era como era. Torpe y sin encanto, realmente no podía cambiar su personalidad. Sakuto le comentó que parecía ser alguien a quien le disgustaba perder. Ella admitió que tal vez era así, pero también era parte de su personalidad. Además, en ese momento, sentía la necesidad de que alguien importante para ella reconociera sus esfuerzos. Esto dejó a Sakuto boquiabierto, se sonrojó inmediatamente y tapó su boca para disimular su reacción. En ese momento, recordó lo que había sucedido antes. Según la lógica de Tachibana, no se le ajusta la corbata a alguien a menos que sean pareja, así que ¿por qué se había ofrecido ella tan fácilmente a hacerlo? ¿Compitiendo incluso con la maestra? Sakuto decidió no darle más vueltas al asunto, pensando que posiblemente estaba malinterpretando la situación. Por otro lado, antes de retirarse, Usagi mencionó que tenía una curiosidad. Le preguntó a Sakuto por qué había intervenido en ese momento. Sakuto respondió que, de alguna manera, no quería dejarla sola. Después de decir eso y levantar la mirada, se encontró con el rostro sonrojado de ella. Él trató de retractarse de lo que acababa de decir, pero en ese preciso instante, Usagi salió corriendo, dándole las gracias y diciendo que tenía algo que hacer, dejando a Sakuto con la palabra en la boca y sin poder retractarse. Sakuto se dejó caer en el suelo, pensando que había metido la pata. Se cuestionaba si había hecho algo que la hiciera huir de esa manera. Pero, por otro lado, se dijo a sí mismo que, aunque el resultado de ese momento fuera un fracaso, no se avergonzaría de haber dado un paso e intentado expresar sus verdaderos sentimientos. Después de reflexionar sobre estos pensamientos, se dispuso a marcharse, pero fue interrumpido por la voz de la profesora Tachibana. Ella se disculpó por lo sucedido al mediodía y por cualquier molestia que pudiera haber causado. Aprovechando el momento, le dijo que también quería preguntarle algo. Sakuto le preguntó de qué se trataba, y ella le cuestionó si había escuchado algún rumor sobre la verdadera personalidad de Usami Chikage. Quería saber si Sakuto conocía algo al respecto. Sakuto pregunta a qué se refiere con rumores, y Tachibana le cuestiona si no ha escuchado nada de sus amigos. Es entonces cuando Sakuto aclara que no tiene amigos, lo que hace que la profesora se disculpe y continúe con el tema. Ella le informa que, según ha escuchado, por ejemplo, Chikage usa un uniforme desarreglado y frecuenta centros de videojuegos. Agrega que alguien la vio arrastrando una muñeca,
y que si la llamas por teléfono, puede que te responda, pero también podría aparecer repentinamente detrás de ti. Ante esto, nuestro protagonista comenta que solo son leyendas urbanas, y le pregunta a la profesora Tachibana si fue por esa razón que ella misma visitó el centro de videojuegos el otro día. Ella confirma que sí, que quería comprobar si esos rumores eran ciertos, aunque aclaró que solo lo había encontrado a él. Sakuto aprovecha la situación para cuestionarla sobre su dedicación a la orientación estudiantil, a pesar de que su actitud podría hacer que la odiaran. Le pregunta si solo lo hace por trabajo. La profesora Tachibana, después de una discreta mirada, admite que en parte es por eso, pero no es el único motivo. Dejando la conversación ahí, más adelante, Sakuto se encuentra en el centro de videojuegos con la esperanza de volver a ver a Usami. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo encontrara ahí, tratando de sorprenderlo, lo abrazó por la espalda. Con una sonrisa, ella le preguntó si lo había sorprendido, a lo que nuestro protagonista, un poco confundido, respondió afirmativamente. Ella comentó que podía entender que él era del tipo que no se inmutaba fácilmente. Sakuto negó esto, afirmando que sí se sorprendía, pero ella explicó que él era alguien que podía parecer amable, pero en realidad era un sujeto que lo controlaba todo. Sakuto preguntó a qué se refería, y ella le explicó que, aunque en realidad no estaba sorprendido, él había puesto una expresión de sorpresa para no ofender o hacer sentir mal a la persona que intentaba sorprenderlo. Sakuto en ese momento se dio cuenta de que como siempre Usami tenía un sentido muy agudo, pero en el caso de él era muy diferente, él solamente había elegido la reacción que cualquier persona esperaría. Eso era una reacción normal. Considerando esto, Sakuto le dijo que sería más bien que él daba la respuesta correcta. Ella le dice que no estaba de acuerdo del todo. Agrega que comunicarse con alguien mientras esa persona tenía que ser consciente de sus sentimientos era algo incómodo. Ante esto, Sakuto le respondió que no compartía esa visión, pues las personas son como rompecabezas, con piezas de distintos tamaños y formas, y le preguntó si no encontraba divertido intentar encajarlas. Al oír su argumento, ella le reprochó que era muy maduro, incluso empezaba a pensar que él la estaba sermoneando. Él replicó que, en realidad, ella era una persona muy romántica en cuanto a la libertad. Tras esto, ambos rieron levemente, y fue entonces cuando nuestro protagonista se sorprendió, pues ella había tomado su mano y la había llevado a su mejilla, preguntándole si le gustaba esa sensación. Sin palabras, nuestro protagonista escuchó cómo ella le cuestionaba si realmente pensaba que los rompecabezas funcionaban así. Mientras ella mantenía su mano junto a su oído, le confesó que esas piezas parecían predestinadas a encajar desde el inicio. Sakuto, nervioso, se disculpó porque le había prometido no tocarla nunca. Ella le aseguró que no debía temer, que si permanecía sereno mientras ella sostenía su mano así, él podría sentir la calma que le transmitía. A pesar de sus palabras, Sakuto se cuestiona si ella habría olvidado ya su conversación previa en el pasillo. No solo parecía haberlo olvidado, sino que ahora lo sostenía de la mano con los dedos entrelazados, sin mostrar intención de soltarlo. Momentos después, ella ajustó su agarre y comenzó a tirar de Sakuto. Él le preguntó qué sucedía, a lo que ella respondió que se dirigían adentro. Al preguntarle a dónde, ella mencionó que era para la revancha de la otra vez. Sakuto la detuvo, indicando que primero necesitaba decirle algo importante. Más tarde, sentados en una banca, Sakuto le relató los acontecimientos recientes y los rumores que circulaban acerca de ella. Ella expresó su preocupación por haberle causado problemas a ella. Confundido, Sakuto inquirió a quién se refería, y ella, apuntándose a sí misma, indicó que hablaba de ella misma, aunque era evidente a quién aludía. Sin comprender, él comentó que, en definitiva, ella atraía muchas miradas. Perpleja, ella preguntó si era por sus altas calificaciones, a lo que él negó con la cabeza, sin poder articular la verdadera razón. Era linda, algo que él encontraba incómodo de mencionar. Obviando esa parte, Sakuto le advierte que es mejor que evite ir a los centros de juego por un tiempo, ya que la profesora Tachibana la está observando de cerca. Hikari se queja porque ahí es donde puede jugar su videojuego favorito. Aprovechando el momento, nuestro protagonista le pregunta algo que le había estado intrigando, si ella fingía ser una estudiante ejemplar.
Hikari considera la pregunta por un momento antes de responder en voz baja que, al parecer, realmente era una estudiante ejemplar, aunque, obviamente, se refiere a su hermana. Es entonces cuando ella se levanta de su asiento y le pregunta a nuestro protagonista si prefiere a la estudiante ejemplar o a la chica de los centros de videojuegos. Ante la difícil pregunta, Sakuto responde que ambas, a lo que ella le dice que eso es ser demasiado codicioso. Ella le pregunta cuál de las dos versiones es su tipo, a lo que él responde que no entiende, ya que ambas son ella misma, aunque agrega que, cuando la ve fuera de la escuela, siente que no puede apartar la vista de ella. Al escuchar esto, Hikari se sorprende y se sonroja. Sakuto, ignorando su reacción, continúa hablando y le confiesa que siente que ella es peligrosa, o mejor dicho, que no puede dejarla sola porque teme que se meta en problemas. Le pregunta si hace lo mismo con otros chicos, a lo que ella niega y afirma que solo lo hace con las personas que le gustan. Sakuto sigue hablando y expresa que esa versión de ella le parece un desafío. Al escuchar este comentario, Hikari frunce el ceño y comenta que no parece ser una impresión muy positiva la que él tiene de ella. Sakuto niega rápidamente y explica que, por el contrario, esa aura de misterio le intriga y le da el deseo de descubrir qué hay detrás de esa fachada. Sonrojada, Hikari le pregunta si eso significa que él quiere saber más de ella. Él contesta afirmativamente, aunque no puede ocultar su gesto de vergüenza. Las palabras de Sakuto dibujaron una pequeña sonrisa en Usami Hikari, quien se lanzó al cuello de Sakuto, abrazándolo y expresando su deseo de que él descubriera todo sobre ella. Quería que él explorara cada rincón de su corazón y revelara incluso lo que no se podía ver a simple vista. Lo decía con una sonrisa, mientras colocaba la mano de Sakuto sobre su mejilla. Luego de eso, ella se despidió. Sakuto se quedó un poco desconcertado, sentado en el banco, sintiendo aún el calor de su cuerpo y la sensación de su mejilla en su mano. Se preguntaba si ese era el efecto de haber sido marcado por ella aquella vez en el centro de juegos. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like, comenta y considera suscribirte. Un saludo especial a los miembros del canal. Gracias por su apoyo, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo.